¿Estamos realmente preparados para ser padres? ¿A qué llamamos paternidad responsable? ¿Qué es exactamente la planificación familiar? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que vamos a tener en nuestro programa de hoy. Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Estas preguntas las vamos a consultar con nuestro experto de hoy. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Lasso. Él es terapeuta familiar titulado por la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, pero antes de pasar a la opinión de nuestro experto, tenemos, como siempre, esa opinión pública. Creo que hoy en día se ponen muy pocos límites y entonces, pues sí, tanto en la alimentación como en la educación hay que saber dónde hay que decir no, cuándo y cómo. Si haces de tener un niño, vamos, ya es todo ahí. La responsabilidad de tu hijo es todo un deber tuyo. Creo que la forma de educarlos, la forma de llevarlos por la vida, yo creo que es de los padres. Que hoy en día somos un poquito irresponsables los jóvenes a la hora de ser padres. Bueno, como dice la palabra, paternidad responsable es saber cuántos hijos tener para saberlos educar y que salgan adelante en la vida. Pues hay que hablar en general, creo que sí. O sea, habrá casos concretos en que no, pero creo que en general todos los que deciden tener hijos es porque se ven suficientemente responsables para sacarlos adelante, sí. Hombre, hay en casos que sí, pero en el general yo creo que no somos responsables. Yo creo que sí, vamos. Los casos algún caso se sabe que no son responsables, que ha sido que no han querido el hijo o algo, entonces sí que creo que no, pero la mayoría de casos conocidos míos sí. Yo creo que últimamente sí, dado que la situación que estamos viviendo a nivel mundial de falta de valores, que no hay principios, entonces es muy difícil la vida en lo moral, en lo económico, entonces eso hace que seamos más responsables. Plantean tener hijos es porque sí, porque se consideran responsables, si no, no deberían tomar esa decisión. A ver, yo creo que los jóvenes de hoy están muy malcriados por sus padres, entonces lo tienen todo y yo creo que no están preparados para tener la responsabilidad, porque están acostumbrados a sus padres, a derivar problemas a sus padres, entonces no saben educar, que luego a la hora de la verdad yo creo que se sale del problema, pero mucha gente no. Yo creo que los jóvenes de hoy en día son niños, aunque tengan 35 años, son niños. Hombre, hay gente que sí, pero yo creo que en general, porque antiguamente, cuando tenías 20 años ya eras muy responsable, ya tenías hijos y todo. Hoy en día, pues tenemos 30 años y es como si tuviéramos 20. Somos un poquito responsables, yo creo. En el tema de trabajo y todo, no. Pero en el tema de paternidad yo creo que tenemos 30 y todavía no estamos preparados. Yo creo que sí, incluso vemos que familias de jóvenes tienen ya pues 1, 2 hijos o máximo 3. Que no, que nunca, o sea, que el aborto nunca es una solución. Creo que alguien tiene que decidir por ese niño. O sea, no creo que una persona, por mucho que lo lleve dentro, tenga que decidir cuándo le viene bien y cuándo no le viene bien, que lo hubiera pensado antes. Creo que no. De aborto, por ejemplo, hay muchos casos que si son inmaduros, pues deberían ser, o sea, no pueden tener un niño. O sea, hay casos que a favor del aborto, pero hay muchos casos que no estoy a favor. O sea, por ejemplo, lo de la píldora del día después, pues es un método muy gratuito para hacer sexo sin control. Y pues me quedo embarazada o he tenido un fallo, mañana voy y me lo tomo. Eso no lo veo, la verdad es que no lo veo bien. Hombre, en algunos casos de gente irresponsable, que si no pueden salir ellos solos hacia adelante, ¿cómo van a sacar a un bebé? Sí que creo que no, que sí que el aborto es la mejor solución. No, definitivamente que no, porque para mí desde la concepción hay una vida y no puede uno atentar contra la vida, contra una persona indefensa, ¿no? O sea, la paternidad responsable tiene que ser a través de otros métodos, pero no irnos por el camino fácil de ya abortar y asunto arreglado. José Luis, tal vez la primera pregunta que te podríamos plantear es ¿qué es exactamente la planificación familiar?
Bueno, planificación familiar es un concepto muy, muy bonito, porque planificar, ¿qué es? Es hacer un proyecto previo, ¿no?, a algo que quieres realizar, ¿no? Entonces, que una pareja se sienten a planificar su futuro me parece muy bonito. Pero me parece que la pregunta que tú me estás haciendo va por otro lado. El concepto de planificación familiar nació hace ya más de 30 años, cuando las familias tenían muchos hijos y entonces se vio necesario de orientar a las parejas, a los matrimonios, en el concepto de lo que es los métodos anticonceptivos, estas cosas, ¿no? Y hoy los centros de planificación familiar creo que siguen en la misma línea. Se centran solamente en los métodos anticonceptivos. Entonces me gusta más el concepto integral de la palabra y no tanto lo que están haciendo los centros de planificación familiar. ¿Qué se necesitaría entonces para planificar una familia? Pues mira, la pregunta es muy interesante, ¿no? Porque todas las parejas, cuando, en fin, deciden formar una familia, que sería bueno que se sentaran y planificaran, que hablaran sobre su futuro, el desarrollo evolutivo de su familia, cómo les gustaría que fuera, los hijos que tendrían que tener, en fin, hay tantas cosas, ¿no?, que planificar, porque la familia es un proyecto de vida. Y lo mismo que planificamos cuando creamos una empresa, ¿verdad? Pues yo pienso que una parejita que se sentaran y hablaran de su futuro me parece extraordinario. ¿Qué implica a priori la paternidad? Bueno, ser padre y madre posiblemente y sin posiblemente es una de las experiencias más hermosas que podamos vivir en la vida. Pero son hermosas cuando las vivimos con responsabilidad, asumiendo nuestros roles, cuando realmente deseamos ser papá y mamá. Pero hay chicos y chicas jóvenes, ¿no?, que a veces son papás y mamás sin desearlo, sin quererlo, y entonces en lugar de vivirlo como una experiencia hermosa, lo viven casi como un trauma. ¿Mm? ¿Crees, José Luis, que la sexualidad descontextualizada y hedonista de nuestra sociedad impulsa una mayor importancia de estos métodos anticonceptivos de los que hablábamos al principio? Parece que no hay tanta responsabilidad, tanta educación real en la sexualidad. Bueno, hoy nuestra sociedad está empujando en una dirección. Está claro que hay unos intereses posiblemente creados desde el exterior, más que desde el interior de las personas, pero hay un empuje en una dirección y es hacer un uso y un consumo de la sexualidad como aquel que va al supermercado y se compra, yo qué sé, un bote de chucherías para ir picando, ¿no? Es decir, lo que se busca es el placer, pero la sexualidad tiene unas dimensiones mucho más trascendentes y más importantes que solamente buscar el placer. Desde luego, algo tendremos que cambiar si queremos sentirnos realizados, está claro. Hoy en día en esos centros de planificación familiar, que tú dices que es mucho más que eso y estoy totalmente de acuerdo, pues una de las controversias que está más de moda es el tema de la píldora después. ¿Cuál es, como terapeuta familiar, tu opinión sobre esta píldora del día después? La píldora del día de después. ¿De después de qué? ¿De qué? ¿No? De haber tenido una relación sexual, a lo mejor así ocasional, ¿verdad? Y entonces el temor es al embarazo, y entonces esa píldora viene casi a solucionar los problemas de algo que se tenía que haber solucionado antes incluso de tener esa relación sexual. Por lo tanto, todo lo que sea píldoras me parece que son resoluciones muy, muy a corto plazo y muy temporales, ¿no? Es como aquel que se alimenta muy mal, muy mal, muy mal, con nutrientes más bien tóxicos, ¿verdad? Y después quiere que con una píldora desaparezcan todos esos efectos, ¿no? Vamos a ver, yo creo más en una educación, en una formación de base. Y eso es lo que posiblemente hoy esté faltando en la juventud. Y es curioso que esté faltando, porque hoy más que nunca dicen que en los colegios enseñan sexualidad. Pero tristemente la sexualidad que se enseña en los colegios no es, o sea, va dirigido casi exclusivamente a lo que es la sexualidad reproductora, es decir, lo que es la genitalidad, ¿eh? Se centra prácticamente en la función de los genitales. Por lo tanto, es una formación también muy pobre. ¿Dónde está la sexualidad psicológica? Porque la sexualidad tiene un aspecto psicológico, hay un aspecto moral, hay un aspecto de proyecto de vida,
hay un aspecto, esos aspectos no se enseñan en el colegio. Por lo tanto, algo tendremos que cambiar en esta sociedad para que los jóvenes y los niños, si queremos de verdad formarlos, si queremos educarlos, tendremos que educarlos de una manera integral, no solamente en una sola dirección. Este es uno de los temas que hoy en día, pues bueno, en cuanto a la planificación familiar, más de moda están, pero otro de ellos muy controvertido es el tema del aborto. ¿Tú piensas, como terapeuta, que el aborto es una solución o que puede aportar algo a esa planificación familiar? Bueno, el aborto no aporta nada a la planificación familiar, más bien es deshacer algo que a lo mejor has hecho mal antes y tienes que buscar un método, ¿no? Hay países, sobre todo en los países nórdicos de Europa, que hace años que utilizan este método como, sobre todo en las primeras semanas, en las primeras 14 semanas exactamente del embarazo, hay países que lo tienen incluso legislado para que sea como un método anticonceptivo. Es decir, no importa que te quedes embarazada, ¿no? Tú tienes ahí 4 semanas para ir a abortar y ya está, ¿no? ¿Qué problemas hay ahí? Pues que a veces los jóvenes o las jóvenes se habitúan a ese método y entonces, bueno, pues van un día a abortar y entonces siguen teniendo sus relaciones sexuales y si me quedo embarazada voy otra vez a abortar, ¿no? Con lo cual están educando su propia mente a estar matando a seres vivos ya, ¿no? Eso tarde o temprano pasa sus consecuencias psicológicas, ¿eh? La persona que se habitúa a estas prácticas, lógicamente, no puede ser igual que antes, ¿eh? Se está habituando a matar. Y aunque las leyes hoy, en algunos países, ¿no? Van en la dirección de no culpabilizar a la persona que mata a un ser vivo ya en las primeras semanas y tal, pero psicológicamente eso no se puede regular. Las leyes de un país no pueden regular nuestras leyes psicológicas. Y eso finalmente pasa factura, ¿eh? Esa factura psicológica, lógicamente. Y moral también, lógicamente. ¿Tú piensas que la sociedad, aunque creo que por lo que la línea que te estoy viendo, creo que sabemos lo que vas a responder, pero ¿tiene la sociedad en general una sexualidad saludable y una planificación familiar coherente? Pues no, me gustaría decir que sí, pero no la tiene. No la tiene porque no nos forma nadie. O sea, tampoco son culpables los jóvenes. Tampoco tenemos que cargar todas las tintas en los jóvenes, ¿no? Sino, finalmente, el mecanismo social donde estamos inmersos no facilita la formación y la educación de los jóvenes y de los niños y de los adolescentes. Al contrario, repito, está empujando en una dirección. Viniendo en avión a este plató, pues iba leyendo un periódico, ¿no? Y estaba leyendo justamente de que, bueno, hoy se está promocionando mucho de que la sexualidad es algo muy saludable para la salud, pero dicho así, que yo no dudo que lo sea, pero en su marco adecuado, ¿verdad? Pero dicho así, solamente así, como un titular, pues los niños, los adolescentes lo leen y entonces, ¿qué piensan? Pues vamos a usar la sexualidad lo máximo que podamos porque a todos nos gusta tener mejor salud. Pero claro, las cosas se sacan de contexto, ¿no? ¿La sexualidad es sana para la salud? Sí, dentro de un marco, dentro de unas condiciones, ¿verdad? Es muy bueno, pero fuera de esos marcos a veces es más destructiva que saludable. Y tengo muchos ejemplos y modelos que he tratado en terapia que así lo muestran. Es un poco preocupante porque en la sociedad que vivimos, pleno siglo XXI, parece que estamos desarrollando la humanidad o el humanismo, ¿no? En todos sus campos. En el campo de la sexualidad parece como que volvemos al reino animal, ¿no? Ese me dejo llevar por mis pasiones y mis impulsos. Y hablabas del tema psicológico. ¿Qué repercusiones hay a nivel psicológico de una sexualidad animal en un ser humano? Pues mira, te lo voy a explicar pues con un caso que traté no hace mucho tiempo, de un chico que vino a consultarme, un chico joven, 21 años o por ahí más o menos, y este chico estaba habituado, él me lo comentó, estaba habituado a ir todos los sábados por la noche a la discoteca, por ejemplo, y a las 2 horas de conocer a una chica estaba acostado con ella, es decir, tenía sus relaciones sexuales muy fácilmente, con mucha facilidad, es decir, no había un compromiso, no había ni siquiera un conocimiento de la persona, no había un amor que les uniera, es decir, que era el sexo puro y duro. Te conozco ahora y a las 2 horas estamos en la cama, ¿no? Este chico tenía graves problemas de
de ubicar en su mente y en su experiencia vivida, de ubicar el amor, de ubicar la relación sana entre un chico y una chica. Estaba desubicado, estaba perdido este chico completamente, ¿no? Y un día, cuando él me consultó, había conocido una chica que realmente se enamoró de él. Y él estaba contra las cuerdas, me acuerdo que estaba así contra la pared, ¿no? Estaba asustado. Asustado porque no sabía, no conocía las emociones, no conocía las reacciones de su corazón, de su mente, ¿no? Y tampoco las de la otra persona, porque él estaba habituado a conocer a una chica y acostarse con ella. Eso para él, ahí terminaba toda su relación sexual, toda su relación de amor. Y entonces esa nueva situación le estaba poniendo hasta nervioso, ¿no? Y entonces, bueno, estuve trabajando con él, me llegó a confesar, porque yo le pregunté, ¿no? Me llegó a confesar y yo le pregunté, ¿qué sientes por esas chicas después que tú ya has tenido una relación con ellas sexual, pero que no ha habido cariño, amor, casi ni diálogo, no hay conocimiento de esa persona, ¿no? ¿Qué sientes por ellas después? Palabras textuales, asco. Qué tremendo, ¿no? Qué barbaridad. Así me lo dijo él. O sea, me atraen antes de la relación sexual, pero después, como no hay nada entre nosotros que nos una, no hay ningún sentimiento, ningún amor, después de la relación sexual siento asco y repugnancia por ellas. No quiero verlas nunca más. Es como usar un trapo y, ¿verdad?, después que los has usado, lo tiras a la basura. O sea, que eso muestra realmente lo importante que es en una relación sexual, que no solamente haya la parte carnal, la parte, pues eso, de relación física, ¿no?, sino que la relación sexual implica otras relaciones, ¿no?, la afectiva, la psicológica, la moral. Si tú quieres a la persona que vas a hacer una relación sexual, la quieres de verdad y te quiere a ti, eso, la relación sexual es la guinda del pastel, ¿no? Pero si la has tenido sin todo eso, pues bueno, este chico me lo definió muy claramente y sentía asco y repugnancia por las chicas que luego se acostaban con él. O sea, que en la educación que estamos dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que van a formar sus propias familias en el futuro, van a ser familias desestructuradas, desestabilizadas, porque la imagen que les estamos dando de la sexualidad es una imagen, no sé si decir distorsionada o decir incompleta. Las dos cosas, distorsionada e incompleta, porque la sexualidad, repito, en su marco adecuado, es de las cosas más hermosas que podemos vivir, ¿verdad? Es una fuerza interna que tenemos dentro, los hombres, las mujeres, ¿verdad? Y cuando la desarrollamos en el marco adecuado, con la persona adecuada, es fantástico. Pero cuando se desarrolla fuera, es destructivo de la persona, destructivo de las relaciones familiares, destructivo de tu propia psiquis, como individuos. Es decir, es una fuerza, es como un río, ¿verdad? Un río que baja desbocado, es una fuerza que bien canalizado puede generar electricidad, puede crear vida, ¿no? Pero si tú desencauzas ese río por otro lado, puede crear inundaciones y destruir. Pues la fuerza de la sexualidad ocurre así. Bien encauzada es preciosa, mal encauzada es destructiva. Hablamos de una planificación familiar y una paternidad responsables, en las que no tiene cabida el aborto como método y en las que los instintos animales están sujetos, porque no somos animales, ¿no?, sino seres humanos. ¿Tiene alguna relación en este contexto la paternidad responsable con el matrimonio? Pues sí, hay una relación muy estrecha, porque hablar de paternidad es un concepto ya muy hermoso. Es decir, que tú puedas traer a la vida a otro ser, ¿verdad?, que con amor lo has, bueno, pues hasta lo has disfrutado haciéndolo, ¿no?, con tu pareja, ¿verdad? Y entonces traes a un ser que lo queréis, que lo esperas, que lo amas ya desde el principio, y tú desde el principio te sientes papá, te sientes mamá. Es decir, ese proceso es tan hermoso, tan bonito, que el que lo vive realmente lo disfruta, ¿no? Pero cuando no se vive así, es tremendo, ¿eh? Entonces, paternidad responsable y matrimonio van muy unidos, porque fuera del matrimonio, las relaciones esporádicas, o incluso las parejas de hecho, que no tienen un compromiso, aunque vivan juntos, ¿no?, pero no tienen un compromiso de por vida, no tienen un compromiso en fin, no han hecho ningún compromiso delante de nadie, de ninguna autoridad ni nada, ¿no? Entonces, son relaciones siempre muy inestables. Yo he tratado parejitas con problemas muy serios entre ellos, y justamente esos problemas se derivaban
de su propia inestabilidad. ¿Hasta cuánto estaremos juntos? Hoy estamos juntos, pero ¿y el mes que viene? ¿Y el otro? Y cuando tengamos la primera discusión, se va a romper la relación. Es decir, esa propia inestabilidad influye en la propia pareja, lógicamente, pero también influye a la hora de traer un hijo al mundo. Es decir, vamos a ver, mi hijo tendrá un papá, tendrá una mamá, es decir, de que un tiempo me quedaré sola criando al hijo, o sea, que forma parte. Un matrimonio, claro, los matrimonios hoy en día tampoco son garantía de estabilidad para toda la vida, ¿no? Pero de alguna manera da una mayor estabilidad un matrimonio casado, para la hora de traer un hijo y ser responsables de ese hijo, que no una pareja donde no están casados y que no sabe si mañana estaremos juntos o no. Yo he tratado parejitas donde hasta las cuentas estaban separadas, cuentas corrientes, me refiero, el dinero. Aportaban la convivencia era como dos amigos. Yo aporto tanto, tú aportas tanto. El alquiler lo pagamos a la mitad, cada uno. Los alimentos también, a mitad cada uno. Es decir, todo es provisional. No hay nada que sea común, todo es separado, con lo cual, a la mínima, nos vamos a separar. Eso es lo que hay dentro de la mente, ¿no? Cuando no nos llevemos bien, nos separamos. Con lo cual, esa propia inestabilidad es tremenda. Y a la hora de traer un hijo al mundo, si una de las cosas que más necesita un hijo es justamente criarse y desarrollarse en un medio estable, ¿no? Entonces es muy importante, las dos cosas van muy paralelas, sí. ¿Es lo mismo paternidad planificada que paternidad responsable? Bueno, las palabras ya dicen lo que significa una cosa y la otra, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una paternidad planificada, tú puedes planificar muy bien cuándo tener un hijo, cuántos hijos quieres tener. Después la realidad a lo mejor es otra. Sí. Pero la responsabilidad, a mí me gusta más la palabra responsable. Porque uno se hace responsable, en teoría, cuando uno se va haciendo maduro en la vida. Es decir, maduramos en la vida, ¿verdad? Somos niños, después somos adolescentes, y en teoría al final llegamos al estado de madurez. Algunos tienen 70 años y todavía no han llegado, ¿eh? Pero en teoría llegamos a ese estado de madurez donde ya podemos tomar decisiones, responsabilidades en la vida, somos autónomos, podemos desenvolvernos en la vida, ¿verdad? Entonces, la paternidad responsable es muy bonita, repito, cuando uno se hace responsable, asume su rol, su papel de papá, de mamá, ¿no? Y lo disfrutas, y haces disfrutar a tus hijos y a tu familia, ¿verdad? Es decir, lo asumes. Los padres que son padres y madres, pero no asumen ese rol, sufren, lo ven como algo que les ha caído encima y que les está estorbando para su profesión, por ejemplo, mamás que a lo mejor tienen que dejar de trabajar y no quieren dejar de trabajar, porque tienen a su hijo, ¿no? Entonces sufren, y los niños se crían solos en casa o con otras personas, ¿no? Y entonces el mismo niño va percibiendo de que no es un ser querido allí en aquella casa, que más bien está estorbando, ¿no? Con lo cual no es lo mismo, ser padre responsable es algo muy bonito. Yo no sé, José Luis, si estamos realmente educando a las futuras generaciones en esa responsabilidad. Hemos empezado hablando pues, del tema sexual, porque es el tema de la planificación familiar. Yo no sé si estamos educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con esa responsabilidad para llegar a ser padres responsables. Pues repito, yo pienso que hoy por hoy, la sociedad está haciendo muy poco, o prácticamente nada, en favor de una educación integral, repito, integral de la sexualidad. Está enfocando mucho en un área, en una dirección, la sexualidad, ¿no? Lo que es las relaciones coitales, vamos a decirlo así, claro, una relación coital y física y nada más. Pero en las otras direcciones no. Por lo tanto, esa falta de educación o de formación en la sexualidad que está teniendo la sociedad, incluso las propias escuelas, deberíamos los padres hacerlo en casa. Lo que no hacen fuera tendremos que hacerlo en casa. Pero ¿qué papá se preocupa de educar a sus hijos de una manera integral, para educar a sus hijos en una sexualidad integral? Pues es una labor que tenemos que hacer los papás, porque nadie más lo va a hacer. Y si no lo hacemos los papás, pues vienen las deformaciones de fuera, de casa, ¿no? Así que tenemos una gran responsabilidad ante nuestros hijos. Complicado.
Bueno, pues ha llegado el momento de hacer esa pequeña pausa. Ya saben que en este momento siempre les recuerdo que tenemos una página web con unos cursos muy interesantes gratuitos, www.ofrececursos.org. Ya saben, en estos momentos pueden aprovecharlos para visitar esa página, para pedirnos alguno de los cursos. Y bueno, pues enseguida les volvemos a encontrar aquí nuevamente en Mejor Cada Día. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en Mejor Cada Día. Estamos hablando hoy acerca de la paternidad responsable, la planificación familiar, todos estos términos que nos son tan conocidos, pero realmente estamos viendo que tal vez no hemos profundizado suficiente en ello en la sociedad en la que vivimos. Lo hacemos con José Luis Lasso, terapeuta familiar. Y José Luis, acabamos de hablar de la paternidad responsable, de la paternidad planificada, y hemos dicho que no son lo mismo. Lo importante es una paternidad responsable. ¿Qué aspectos deberían tener los futuros padres antes de cuestionarse serlo? Bueno, yo creo que cuando me hacen esta pregunta, que me la han hecho muchas veces, yo pienso que una pareja antes de ser padres, lo primero que tienen que hacer es asegurarse de que son personas maduras. Porque un niño, si es papá o mamá, al final no asume su rol de padre. Tiene un niño y lo tiene como si fuera un muñeco que le han regalado, ¿verdad? En el Día de Reyes o en Navidad. Y a veces ese niño tiene que criarlo más la mamá, que la mamá del papá o de la mamá, que la propia mamá biológica, ¿no? Entonces, el primer rol o el primer paso, yo pienso que asegurarnos de que somos personas maduras. Para criar hijos tenemos que ser personas maduras. Para crear un matrimonio, una familia, tenemos que ser personas maduras. Lo que pasa es que yo me estoy encontrando en terapia, cuando hago terapia, que hoy la gente, muchos se casan por impulso, pues porque todos tenemos un sentimiento de querer a otra persona, porque me atrae esa persona, o sea, hay otros motivos, ¿no? Pero muchos se casan sin tener una madurez. Y si no hay madurez, esa relación de pareja es difícil que dure en el tiempo. Entre ellos ya, para empezar. Y mucho más si son padres. Si son padres, no sabrán ser papás, ¿eh? Yo siempre pongo ese ejemplo como si se casaran 2 niños. Imagínate que se casan 2 niños. Los niños, yo tengo hijos. Los niños a veces están peleando, a veces son muy amigos. O sea, tienen unos cambios emocionales muy grandes, ¿verdad? Pero es propio de niños. Pero si eso lo llevamos a la relación ya de matrimonio, de pareja y de padres, pues imagínate 2 niños que son papás. No saben criar a sus hijos. O sea, el primer aspecto que yo pienso que es fundamental antes de formar un matrimonio, una pareja estable y ser papás, es asegurarse de que los dos estamos maduros, ¿eh? Y a partir de ahí vendrán otras cosas. Pero si la madurez no existe, no es posible criar hijos. O sea que ese sería el primero. ¿Cuál sería el segundo, no? Me preguntarás. Bueno, el segundo podría ser, por ejemplo, el tener, pues eso, una disposición, una predisposición a ser papás. Como decíamos antes, ¿no? Si uno es papá o mamá, pero resulta que no quiero ser papá y mamá, o me está estorbando el hijo o la hija porque lo tengo que mandar a la guardería o me lo tiene que cuidar, o sea, no asumo esa responsabilidad, lógicamente el niño lo va a percibir. Y eso va a ir en contra de la estabilidad emocional del niño, ¿eh? Otra cosa, pues por ejemplo el amor que el niño necesita y los cuidados que necesita emocionales, que no todos los papás y las mamás están dispuestos a dar, ¿eh? Que es lo del abuelo, que es lo de la abuela,
que son los que hacen a veces el papel de papá y de mamá actualmente en la sociedad en que vivimos, pero quien tiene que darle el cariño de papá y de mamá es papá y mamá, no el abuelo y la abuela. El abuelo y la abuela le darán el cariño de abuelo y abuela, pero el de papá son los papás quienes deberían dárselo. Hay bastantes cuestiones. El problema Sí. a lo mejor muchas veces es saber si somos maduros, ¿no? Porque a lo mejor en nuestro propio entendimiento lo somos, empezamos una relación, empezamos una familia pensando que somos maduros y realmente no hemos llegado a esa madurez, ¿no? ¿Cómo se puede saber si realmente... Ya sé que supongo que no existe un termómetro, ¿no?, para saber si somos maduros, pero algunas pinceladas para saber si realmente hemos madurado. Pues sí, hay no termómetros, no se compran en la farmacia, pero sí que hay indicativos muy claros de cuando una persona está madura, ¿no? La madurez, en teoría, es el estado que alcanzamos cuando ya hemos dejado la etapa de niñez y de adolescencia. O sea, en teoría llegamos a una edad donde ya deberíamos ser maduros. ¿Y qué es ser maduros? Pues ser maduro es tener un cierto equilibrio emocional. Saber afrontar la vida pues con objetivos, saberse desenvolverse en la vida, tener proyectos de vida donde uno los afronta con ilusión, ¿verdad? Y que tengan durabilidad en el tiempo. Una persona inestable, una persona inmadura, como antes te decía, un niño, por ejemplo, un niño es inmaduro, es una persona inmadura, pero es propio de su edad. Lo que no es tan propio es que una persona de 30 o 40 años sea inmadura todavía, pero las encontramos. Y yo, tristemente, cada vez me las encuentro más en terapia, ¿no? O sea, personas que todavía no han madurado. Y algunas no maduran nunca ya. Porque hay ciertos aspectos de la madurez que se consolidan en la adolescencia. Y si en la adolescencia hay carencias, en la adolescencia te ha faltado algunos elementos que deberían ayudarte a madurar, a veces te quedas en ciertas áreas, en esas áreas justamente te quedas como inmaduro, como que no eres capaz de sobrellevar ciertas cargas, ciertos problemas. Otro aspecto, por ejemplo, de la inmadurez es eso, no saber afrontar los problemas, mientras que la persona madura sí que sabe afrontar los problemas. Hay un problema, porque la vida siempre nos trae problemas, pero la persona madura es capaz de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones, ¿verdad? Y no quedarse parado ante el problema. La persona inmadura se encuentra el problema y es como un muro que se encuentra con él y no sabe saltarlo, no sabe resolverlo, no sabe buscar soluciones. Eso es una actitud propia de la inmadurez, ¿eh? Luego la estabilidad emocional que decía al principio, ¿no? Una persona madura no tiene picos de inestabilidad emocional hacia arriba o hacia abajo, sino que tiene una estabilidad emocional, que puede haber subidas y bajadas, ¿no?, en un gráfico, pero no tiene picos, mientras que un niño, ¿tú has visto un niño cómo se comporta? A veces está gritando, da rienda suelta a sus emociones de alegría, a lo mejor es un grito de alegría, o a veces es un grito de tristeza, ¿no?, y grita, y se enfada, ¿no?, y a los 5 o 10 minutos te está riendo, o te está abrazando, a lo mejor a la misma persona que le ha gritado antes. Es decir, esto es propio de una persona inmadura, un niño que tiene picos de reacciones emocionales hacia arriba y hacia abajo. Cuando vamos haciéndonos mayores, esos picos se van limando y nuestra vida emocional ya no expresamos tan efusivamente nuestras alegrías ni nuestras tristezas, sino que tenemos una gráfica más estable, ¿no? No digo plana, porque somos seres humanos, pero no tan pronunciada como los... Entonces una persona mayor, inmadura, es tremendo, porque se comporta como un niño, pero el daño que hace a las personas que están a su alrededor es un daño mayor que un niño, ¿eh? Imagínate una persona ya mayor gritando desconsoladamente porque algo le ha salido mal. Pues nos deja desconcertados, ¿verdad? Que lo haga un niño, pues bueno, lo entiendes y lo vas educando, pero una persona mayor te deja desconcertado. O una mujer, por ejemplo, o un hombre, ¿no?, que ante un mínimo problema doméstico se te ponga a llorar tristemente, ¿verdad? Son esos picos que es propio de una persona inmadura emocional, pero no es propio de una persona madura emocionalmente. Es decir, hay varios ítems, índices, que nos indican si una persona es madura o inmadura.
Y eso es muy importante a la hora de formar una familia. Decías también que un niño, desde luego, no es un juguete y hay que tener una responsabilidad a la hora de ser papás. Los niños tienen, de hecho, ciertos privilegios o ciertos derechos, por decirlo de alguna manera, que son innatos en el niño. Entonces, supongo que eso nos lleva a saber que tenemos que ser responsables y que los niños tienen esos derechos, que de hecho la ONU incluso recoge algunos de los derechos principales del niño y tenemos que tener claro cuáles son sus derechos, ¿no? Bueno, los niños tienen, para mí tienen todos los derechos del mundo, porque son criaturitas que primero ellos no deciden venir al mundo, lo decidimos nosotros, ¿verdad? Entonces son criaturitas que vienen a la vida indefensos. ¿Tú has visto un bebé cuando nace? Es la cosa más indefensa que hay. Incluso en los seres humanos cuando nacemos somos más indefensos que los animales. O sea, venimos con inferioridad de condiciones para afrontar la vida que los animales. Yo he visto animales, a mí me encantan los reportajes de animales, ¿verdad? Porque la naturaleza tiene mucho que enseñarnos a los seres humanos, mucho. Y es un gran libro que los humanos a veces usamos muy poco. Yo he visto a veces animales, reportajes, ¿no? Y los he visto en la realidad también. Porque mi padre, cuando yo era pequeño, tenía animales. Yo he visto nacer un ternerito, yo he visto nacer una cabra, un cabrito, ¿verdad? Y ves aquellas criaturitas que acaban de nacer y que a los 5 o 10 minutos están poniéndose de pie. Y lo intentan, se caen, se vuelven a levantar, y a los pocos minutos y a la hora ya están de pie, después ya empiezan a dar primeros pasos, y en el mismo día aprenden a ponerse de pie, a caminar, a mamar, a muchas cosas que los seres humanos necesitamos años, o meses, en el caso de caminar y eso, bastantes meses para aprender a caminar, para ponernos de pie, para hablar. O sea, los seres humanos nacemos en inferioridad de condiciones con los animales, ¿verdad? Por lo tanto, somos extremadamente indefensos. Y es por eso que yo digo que los niños tienen todos los derechos, tienen derecho a vivir, tienen derecho a ser criados de una manera responsable, de ser criados protegidos por la familia, educados, queridos, tienen todos los derechos. Ahora, a medida que van creciendo, esos derechos también se van convirtiendo en responsabilidades, ellos también tienen que aportar algo a la familia, ¿no? Pero cada cosa en su medida y en la edad que tengan, lógicamente. Precisamente de esos deberes, de esas obligaciones que tienen también los niños, de esas responsabilidades, me gustaría hablar también. Hay hogares donde a los niños no se les dan responsabilidades, donde solamente tienen responsabilidades los papás. ¿Cuáles serían algunas de las responsabilidades que deberían tener los niños y qué pasa si a los niños no se les dan responsabilidades? Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque los niños deben sentirse que forman parte de una familia. Cuando son recién nacidos, lógicamente no pueden aportar nada, más bien solo reciben, ¿no? Algunos dicen que son egoístas los niños al nacer. A mí me duele que digan esos términos, porque un niño, bueno, lo único que tiene son necesidades y lo expresa pues llorando, lo expresa de muchas maneras, ¿no? Porque es una necesidad que tienen. Pero no es un egoísmo voluntario, lógicamente, no hay una voluntad de ser egoísta, sino reclama atenciones. Me duele la barriguita, lloro. Me echo caquita, lloro. Necesito cariño, lloro. Es el único lenguaje que tienen. No saben decirlo con palabras todavía, entonces lo dicen llorando, ¿no? Bueno, la cosa es que los niños, a medida que van creciendo, lógicamente se tienen que sentir que forman parte de una familia. ¿Y cómo se van a sentir que forman parte de esa familia? Si siempre están servidos, si usan ellos, en ese caso, usan a su papá y a su mamá para que les sirvan, siempre, entonces se vuelven en consumidores de papá y de mamá, egoístas, ahí sí que se vuelven ya egoístas. Entonces los niños, a medida que van creciendo, necesitan, para su propio desarrollo emocional y psicológico y familiar, necesitan ir adquiriendo responsabilidades en la casa, lógicamente. Cuanto más pequeños son los niños, más pequeñas tienen que ser las responsabilidades, lógicamente, y a medida que van creciendo tienen que seguir siendo mayores. ¿Para qué? No es para fastidiarles la vida, no. Es que forma parte del proceso educativo. Los niños necesitan sentirse integrados, necesitan sentirse útiles, necesitan
sentirse de que ellos aportan algo a la familia. Y cuando ellos se sienten así, se sienten integrados y se sienten bien y están aprendiendo. O sea que ellos tienen que aprender. Todo depende de la edad que tengan, pero cada cosa a su edad necesitan formar parte de la familia, sentirse formar parte de la familia. Supongo que de esa manera les estamos educando, pues eso, en asumir roles, asumir responsabilidades. Claro. Lo contrario tiene que ser, pues eso, un verdadero problema, ¿no? Si en casa no educamos al niño, cuando llega al colegio, cuando llega a la sociedad, si no le hemos educado en responsabilidad, ¿el colegio le puede educar en responsabilidad? Bueno, el colegio le puede educar en ciertas áreas, ¿no? Pero lo que son las responsabilidades familiares es en casa que tenemos que educar. Hoy estamos viviendo un proceso que no es muy natural, de hijos con 30, 35 años, por ejemplo, que todavía están en casa, solteros, ¿verdad? Y siguen siendo unos consumidores de papá y de mamá. Es decir, yo estoy en casa, pero la mamá me tiene que planchar, me tiene que hacer la comida, me tiene que hacer todas las tareas, ¿verdad? Yo vengo aquí como si fuera un hotel. Eso es un problema ya de base, es decir, esa mamá pues posiblemente no se dio cuenta de ese detalle cuando era pequeño, pero esa mamá tenía que haber educado a su hijo para que él fuera, cuando fuera mayor, que fuera autónomo, ¿verdad? Es decir, que pudiera sobrevivir solo, pero hay hijos que con 40 años y no saben vivir solos. Y aún después de casarse siguen consumiendo de su mujer, por ejemplo, ¿no? Porque están habituados a ello. Es decir, aunque somos seres sociables que necesitamos vivir en familia y en pareja, si algún día nos quedamos solos, ¿qué pasa? Ahí las mujeres tenéis una gran ventaja. Las mujeres está demostrado que pueden sobrevivir solas mucho mejor que un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente le enseñaron desde pequeñitas a hacer cosas y a desenvolverse. Pero a los niños no. A los niños no, esto no es cosa de niños, esto es cosa de mujeres, ¿no? Y entonces los niños vamos creciendo, los hombres, y nos van haciendo inútiles, hasta nuestros propios padres nos hacen inútiles. Yo me siento avergonzado a veces, cuando tengo en terapia pues casos, ¿no? de problemas de pareja y tal, y veo que el hombre no se involucra absolutamente nada en las tareas domésticas, en la educación de los hijos, en la salud de los hijos, en nada, en nada. Todo eso cae en manos de la mamá, de la esposa, ¿no? Entonces ella se desenvuelve ahí muy bien, en su terreno, ha desarrollado esas habilidades, pero él no las ha desarrollado, con lo cual yo veo allí personas, yo tengo a veces personas inútiles delante de mí, que me da esta vergüenza de mi propio sexo, digo, pero ¿cómo somos tan inútiles los hombres, no? O sea, todos tenemos que involucrarnos un poquito dentro de las tareas domésticas, porque eso nos hace sentirnos parte de, ese es el tema. No es porque nos ayudemos unos a otros, eso también es importante, sino que cuando yo me involucro en la familia, me siento parte de, y valoro más también el trabajo que hacen los otros y que yo no hacía hasta ahora. No nos queda casi tiempo, pero me gustaría saber tu opinión también. El cariño, la comunicación, la protección son factores importantes para el niño. Evidentemente, pues el cariño se sobreentiende, la comunicación pues sabemos que es muy importante dentro de la familia, con los hijos, etcétera. La protección, o cómo podemos proteger al niño sin sobreprotegerle, y cuáles serían los problemas de una sobreprotección por parte de los padres. Mira, hoy en día las personas se van a los extremos. En cuanto a esto, hay papás que sobreprotegen mucho a sus hijos porque a lo mejor es el único hijo que tienen y al tener solo uno pues lo sobreprotegen, lo quieren educar muy bien y tal, y entonces lo que hacen es asfixiarlo, o sea, no dejan desarrollarse como persona, lo sobreprotegen. Pero también hay otros que los abandonan completamente, o sea, es más importante mi trabajo, mi parte social, mis amigos, mi deporte, mis actividades fuera de casa, y entonces el niño en la guardería, en las actividades extraescolares, cuando salga de las actividades se vaya a inglés, se vaya a hacer deporte, que lo cuide la abuela, todo, menos cuidarlo yo. Con lo cual, los dos extremos son malos, la sobreprotección o el abandono. Por lo tanto, el término medio es el mejor. Bueno, pues podríamos seguir hablando seguro muchísimo más porque es un tema muy amplio el de la paternidad responsable, pero vamos a ver ese resumen que tenemos en pocas palabras de los ítems más interesantes.
Bueno, pues ahí tenemos esos ítems interesantes, seguro que nos llevan a reflexionar en profundidad sobre este tema, que creo es muy importante para todos aquellos pues, que sobre todo pues, piensan formar una familia. No es cualquier cosa formar una familia. Vamos ahora con nuestra segunda opinión, en la cual tenemos a un psicólogo y vamos a hablar más en profundidad de estos riesgos de una paternidad irresponsable. ¿Crees, Loida, que estamos formando a nuestros jóvenes desde las escuelas, desde los hogares, desde la sociedad para una paternidad responsable en el futuro? ¿Cuáles son los mayores riesgos? Pues rotundamente no. No estamos educando para una paternidad responsable, ni para un concepto de familia, ni para muchas cosas. Desde luego, no es una responsabilidad básicamente de la escuela, es más directa de la familia biológica, pero en las circunstancias en las que nos encontramos, pues estaría bien que colaboraran los centros educativos en ello. Las características más probables que van a suceder es que tengamos a niños grandes educando a niños pequeños y esto genere una sociedad inmadura que además puede llegar a ser inviable, porque bueno, no se ve de una forma en la que se puedan compartir las responsabilidades de la mejor forma posible. ¿Cuáles son los mayores riesgos de una paternidad irresponsable a nivel psicológico para el niño? Pues primordialmente la sensación de inseguridad. Los niños tienen un instinto que les dice cuándo están seguros y cuándo no. Entonces, si sienten que la figura que tienen como apego es inestable, no les da aquellas pautas que requieren, no fomenta la madurez, instintivamente ellos se van a sentir inseguros y cuando un niño se siente inseguro desarrolla una autoestima más desequilibrada y cuando estás desequilibrada pues son menos capaces de desarrollar los aspectos que podrían, como por ejemplo serán niños menos creativos, que lograrán unos rendimientos escolares menores a los que podrían, desarrollarán menos su inteligencia, su desarrollo social, etc. ¿Cómo afecta al niño una educación sexual malentendida y prematura como la que la sociedad de hoy está promoviendo en relación con su futuro proyecto de familia? Pues la sexualidad se está desvinculando cada vez más de los aspectos emocionales. Antes, habitualmente, un matrimonio significaba un compromiso a nivel emocional y también físico. Ahora, al desvincularse eso e iniciarse más tempranamente, se genera una especie de ruptura. Entonces se busca el placer o el sexo como deporte y eso hace que cuando luego se quiere mantener una relación estable, un matrimonio, un compromiso a largo plazo, pues este factor no sea algo que sume excesivamente, sino que puede ser que simplemente sea neutro, por lo que la desvinculación o incluso la infidelidad pues es algo que no es tan extraño en estas circunstancias. Entonces genera esa desvirtuación o pérdida de la potencia del vínculo sexual como algo físico, como compromiso emocional, sino que se apaga el interruptor que une lo físico y lo emocional. Esto hace que jóvenes que se inician tempranamente, si no se encuentran maduros para ello, puedan tener una serie de problemas, como puede ser una cosificación del género con el que mantienen las relaciones, viéndolas a las mujeres o a los hombres como objetos. También puede haber una homosexualización superficial, que no es real, sino que están tan agotados ya de probar tantas cosas con un género que casi por seguir avanzando hay que buscar en el otro género. Además se pueden generar trastornos de capacidad de compromiso, negándose a ella, no siendo capaces de establecer relaciones estables, o incluso trastornos sexuales como disfunción eréctil o vaginismo en la edad adulta o incluso ya en jóvenes de unas edades que habitualmente no tenían estos problemas. La familia es la base de la sociedad. ¿Y tú, Loida, cómo ves la idea de familia en la sociedad actual? ¿Cómo podemos mejorarla? La sociedad actual está formada más de individuos que de familia. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos, que es como el piso piloto del resto del mundo, lo que sucede allí luego lo importamos, como las familias prácticamente no se ven, tienen horarios muy diferentes, comen a horas distintas, no comparten actividades de ocio. Eso va a generalizarse cada vez más, sí es una pena porque potencia individuos, pero no la suma de las partes. La Gestalt dice que el conjunto es más que la suma de las partes, precisamente, y eso es una familia. Una familia debería ser más que individuos aislados, debería haber una dinámica,
ser un punto de apoyo, además, frente a las adversidades externas, ser un punto de referencia, un refugio, alguien que te ayude a desarrollarte, personas que te apoyan en circunstancias que te pueden resultar superadas o que te superan. Y esto en estos momentos pues no se plantea así. Para mejorarlo hay que priorizar, hay que volver a la familia como un valor, como algo deseable, como algo que se quiere. Muchos jóvenes en la vida te saben decir qué carrera quieren estudiar y lo tienen muy claro y lo tienen como un valor. Muchos adultos te pueden decir cuál es su prioridad profesional, a dónde quieren llegar, qué quieren alcanzar, y pocas personas, cuando les preguntas qué quieren en la vida, te dirán, pues quiero una familia que sea feliz, que sea estable, que tenga unos valores pues cristianos o unos valores éticos válidos. Eso no es una prioridad, es casi como un medio, un añadido. Pues bueno, sí, el mundo tiene que seguir girando, pues hay que tener hijos, es una experiencia más, lo mismo que tirarse en paracaídas, pero realmente no se toma como algo de la importancia que es. Entonces hay que situarlo en el lugar que corresponde y para ello hay que dedicar tiempo, energías y razonamiento. Hay que pensar, no solo hay que actuar resolviendo las circunstancias del día a día, sino verlo como un proyecto en el que hay que trabajar. Muchas gracias por participar con nosotros. De nada. Pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos de verdad a nuestro protagonista en la segunda opinión y también, como no, a nuestro invitado principal, a José Luis Lasso, terapeuta familiar, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Muchísimas gracias, José Luis. De nada, ha sido un placer. Yo no sé, José Luis, si te gustaría, pues ahí tenemos a las familias que nos están escuchando al otro lado de la cámara, aquellos jóvenes, aquellos en edad pues, de formar una familia, si te gustaría mandarles un mensaje sobre esa paternidad responsable. Me gustaría enviarles muchísimos mensajes, pero el tiempo no lo permite, ¿no? Pero solamente decirles una cosita, que si sois papás, disfrutad de la paternidad, disfrutad. No lo llevéis como una carga, no lo llevéis como si fuera algo que me pesa, porque los niños también lo perciben. Disfrutad de vuestros hijos, jugad con ellos, dedicarles tiempo, y eso a la larga repercutirá también en vuestro propio bienestar. Pues ya sabéis, disfrutar de la paternidad, una educación responsable para nuestros niños, para nuestros jóvenes, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la paternidad, la planificación familiar, es mucho más que métodos anticonceptivos, hay un agente psicológico importante, hay una parte importante en la sexualidad y en todo lo que es la planificación familiar, la familia, la pareja. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de estos interesantes temas y si lo deseáis podemos volvernos a encontrar nuevamente aquí en Mejor Cada Día el próximo día. Os espero.